Hola nuevamente, bienvenidos a su curso de OpenSense. En este video vamos a ver cómo podemos habilitar el web proxy utilizando nuestra instalación de OpenSense. Para esto, dentro de nuestro menú principal de OpenSense, vamos a seleccionar Servicios. Una vez dentro de Servicios, haremos clic en Web Proxy y seleccionamos Administración. Una vez dentro de Administración, tenemos la pestaña de General que nos permite habilitar el proxy, pero primero tenemos que configurarlo. Para esto vamos a utilizar entonces un enlace de categorías que nos va a proveer una serie de categorías gratuitas que podemos descargar e instalar en nuestro OpenSense y nos va a permitir bloquear categorías, sean estas periódicos, buscadores, entre otros, para que no puedan ser accedidas desde las máquinas que se encuentran detrás de nuestro proxy. Bien, para esto vamos a ir a Remote Access Control List y en la parte que pueden ver acá, vemos que no tenemos ningún resultado. Esto es porque todavía no hemos configurado ninguna. Vamos a crear una nueva haciendo clic en el símbolo de más. Una vez hecho clic, vamos a colocar el nombre que le vamos a colocar a dicha categoría. Vamos a poner categorías Shala, que sería la que vamos a utilizar en este momento, que es un tipo de categorías que podemos utilizar de manera gratuita. Ya yo la tenía colocada en mi portapapel, por lo cual simplemente la pegué. Se las voy a dejar directamente en el aula para que puedan entonces descargarla o copiarla sin ningún tipo de problemas. Aquí nos pide un usuario y una contraseña en caso de que la descarga esté protegida. Como no tenemos ningún usuario y contraseña, estas categorías son libres de descarga, lo podemos dejar en blanco. Aquí en la parte de descripción es mandatorio, vamos a colocar también el mismo nombre, Shala, en este caso se escribe con doble L, y vamos a corregirlo también en la parte superior. Hacemos clic en guardar cambios. Ok, dice aquí que solamente puede colocar nombres sin espacios. Vamos a eliminar el espacio. Hacemos clic en Save. Y vemos que ya tenemos nuestra categoría. Ahora bien, tenemos que descargar estas categorías. Para esto vamos a hacer clic en Descargar ACL. Este proceso, dependiendo de su conexión a internet, puede tardar unos minutos. Vamos a esperar un momentito mientras se completa la descarga y entonces vamos a editar nuestras categorías y ver qué categorías entonces nos trae directamente el Shala List. Bien, una vez completada la descarga de los archivos, vamos a ir directamente a la sección de editar. Una vez hacemos clic en editar, vemos que la parte de categorías se acaba de autocompletar. Aquí tenemos todas las categorías que automáticamente nos va a agregar nuestro Shala List. Vemos que tenemos control remoto, que sería TeamViewer, Anydesk, entre otras, ciencia y astronomía, ringtones, recreación y deportes, entre otros. Vamos a borrarlas todas. Lo ideal sería que las copiemos. Vamos a ver si me permite copiarlas. Bueno, no me permite seleccionarlas, pero lo ideal sería que tengamos la lista de todas estas categorías guardadas y así cuando queramos bloquear una categoría, entonces podemos simplemente entrar aquí a categoría y habilitarlas. Vamos a borrar esto, a dejarlas en blanco. Esperar un momentito. Vamos a decir que sí. Bien, ya hemos borrado todas las categorías. Cuando hacemos clic ahora tenemos el drop down que nos permite seleccionar entonces las categorías. Vamos a seleccionar la categoría de chat. Vamos a ver finanzas. Vamos a bloquear también government. Vamos a buscar otra categoría. Movies. Vamos a seguir buscando otras categorías que podamos bloquear para hacer las pruebas de nuestro proxy. Webmail. Vamos a ver. Y web radio. Creo que con estas son suficientes. Bien, lo que vamos a hacer ahora es guardar. Y luego que hemos seleccionado las categorías que queremos bloquear, tenemos que hacer clic en descargar y aplicar estas categorías. Este proceso también va a tardar un momentito dependiendo de la cantidad de categorías que hemos seleccionado. Vamos a esperar un momento mientras termina la barrita de carga, el círculo de carga, mientras termina de dar vueltas. Y una vez terminado nos daremos cuenta que ya ha acabado de aplicar los cambios. Bien, una vez completada la carga podemos verificar
que estén seleccionadas las categorías que hemos dejado seleccionadas. Le damos a editar y vemos que tenemos seleccionadas simplemente las categorías que seleccionamos anteriormente. Esta parte ahora ya la podemos cerrar y ahora tenemos entonces que habilitar nuestro proxy. Para esto vamos a la pestaña general, hacemos clic en habilitar proxy y luego aplicar. Una vez aplicados los cambios, queda habilitado el proxy en nuestro OpenSense. En el caso de este ejemplo, tenemos entonces que decirle a nuestro PC que va a utilizar un proxy. Esto lo vamos a utilizar yendo a Internet Options. Vamos a hacer clic en opciones de Internet. Y en opciones de Internet seleccionamos conexiones. Y una vez dentro seleccionamos configuración de LAN. Aquí vamos a marcar servidor proxy. Y vamos a colocar la dirección IP de nuestro servidor seguido del puerto que está utilizando nuestro proxy actual, que es el 3128. Vamos a hacer clic en aceptar y luego aceptar nuevamente. Ya con esto nuestra PC está conectada directamente con nuestro proxy. Bien, una vez entonces habilitado el proxy en nuestro computador, ya podemos entonces realizar las pruebas correspondientes y verificar que se está bloqueando las categorías que hemos seleccionado. Vamos a abrir entonces una pestaña de internet. Vamos a abrir una pestaña nueva y vamos a ver si podemos navegar sin ningún problema. Vamos a abrir google.com. Vemos que efectivamente podemos abrir la página de google.com sin ningún tipo de problemas. Recuerden que una de las categorías que bloqueamos fue la categoría de películas. Entonces vamos a ver si podemos ingresar a una página de películas, que sería esta, pelispedia.tv. Cerramos Enter, vamos a ver si podemos ingresar. Y efectivamente tenemos un error que nos indica nuestro proxy, indicando que no podemos acceder a dicha página de internet. Tenemos aquí que el administrador de la caché es juanperez@ideard.com. Este administrador de caché, que es el correo electrónico de la persona que administra el proxy, podemos cambiarlos directamente en servicios. Entramos a web proxy, administración. Esperamos un momento y dentro de administración vemos que tenemos aquí la parte de administrator email y he colocado juanperez@ideard.com. Aquí vemos algunas otras configuraciones. Lo ideal sería dejar este cuadro en blanco y dejar solamente la opción que trae aquí por defecto. Esto es todo por este video. Si queremos podemos probar otra página de internet. Recuerden que también bloqueamos la parte de gobierno. Entonces vamos a ver la página de la Casa Blanca, White House. Vamos a ver si podemos ingresar a la página de la Casa Blanca sin ningún problema. Y efectivamente también nos ha dado un error que no podemos ingresar a la página de la Casa Blanca, lo cual quiere decir que nuestro proxy está trabajando sin ningún tipo de inconvenientes. Esto es todo por este video. Nos vemos en el siguiente video y gracias por estar aquí conmigo.